Escucha con atención, porque lo que voy a decirte va a doler. No eres libre. Nunca lo has sido. Crees que tus decisiones son tuyas, que caminas por la vida con voluntad propia, pero llevas décadas obedeciendo un guión que otros escribieron mucho antes de que tú nacieras. Mírate bien. Tus anhelos, tus miedos, tus metas, todo está contaminado por una idea venenosa que te metieron en la cabeza, que solo serás completo cuando encuentres a alguien que te acompañe. ¿Lo sientes? Ese nudo en el estómago no es casualidad. Es el resultado de haber creído que la soledad es un castigo. Te han convencido de que estar solo equivale a estar roto, y que permanecer soltero es una especie de fracaso que te deja desnudo ante los demás. ¿Pero sabes qué es lo aterrador? Que esa mentira ha guiado cada paso de tu vida sin que lo notes. Piensa un instante. ¿Cuántas decisiones has tomado solo para evitar quedarte solo? ¿Cuántas veces has aceptado un beso que no querías, un compromiso que no encajaba, una rutina que apagaba tu voz interior, únicamente porque temías el vacío de tu propia compañía? No lo niegues, lo has hecho y lo sigues haciendo, como millones de personas que no son dueñas de sí mismas, sino esclavas del mito del amor romántico. Pero escucha esta idea que Nietzsche lanzó como una daga al corazón de la cultura. La soledad no es ausencia, es poder. Lo repito, porque necesitas grabarlo en tu mente como fuego sobre hierro. La soledad es poder. Lo que para el rebaño es un abismo insoportable, para el individuo auténtico es un terreno fértil. El ruido de las multitudes impide escuchar la propia voz, y solo en el silencio radical de la soledad puedes descubrir quién eres. ¿Lo entiendes? La mayoría no piensa, repite. La mayoría no elige, imita. Y lo hacen porque temen quedarse consigo mismos. Y ahora dime, ¿qué es más aterrador? ¿Que nadie te ame o que nunca llegues a conocerte? Porque esa es la verdadera trampa. Aceptar el modelo de vida que te venden significa entregarte poco a poco a un sacrificio invisible. Renunciar a tu esencia para conservar una relación que nunca pediste, pero que aprendiste a desear. ¿Sabes cuántas personas viven encadenadas de esa manera? Incontables. Caminan con una sonrisa en el rostro y cadenas en el alma. La cultura te dijo que el amor era plenitud. Nietzsche lo vio al revés. Muchas veces ese es cárcel. No lo confundas. No hablo de la ternura ni del afecto sincero. Hablo del modelo impuesto, de la pareja como salvación obligatoria, del matrimonio como contrato que aplasta tu individualidad. En nombre de esa idea, miles se condenan a la repetición, a la mediocridad, a un simulacro de vida donde cada gesto está editado para complacer al otro. ¿Eso te parece libertad? ¿De verdad crees que tu existencia solo tiene sentido cuando alguien te elige? La verdad, aunque te asuste, es esta. Estar solo puede ser el único acto auténtico en un mundo de máscaras. Y no es una condena. Es un privilegio que pocos soportan, porque la soledad expone lo que eres sin maquillaje, y la mayoría no soporta mirarse al espejo sin adornos. ¿Qué ocurre cuando apagas el móvil, cuando cierras la puerta, cuando ya no queda nadie alrededor? Ahí aparece el silencio, y en ese silencio empiezan a gritar todas las verdades que has reprimido. Ese momento es insoportable para quienes han construido su identidad a partir de la mirada ajena. Aquí es donde entra lo perturbador. Si no sabes estar contigo, nunca estarás realmente con nadie. Quien se aferra a otro por miedo a la soledad, en realidad no ama. Se aferra como quien se ahoga, agarra cualquier cosa que flote. ¿Y qué pasa cuando basas tu vida en esa desesperación? Que terminas sacrificando lo único que realmente tienes, tu esencia.
Te vas cortando en pedazos para caber en los moldes del otro. Y ni siquiera lo notas, porque te repites la mentira cultural de que amar significa renunciar. No, amar no significa renunciar. Amar no es mutilarte. El verdadero amor no exige la ejecución de tu individualidad. El problema es que nos educaron en un romanticismo envenenado que glorifica el sacrificio. Y así, millones de personas viven vidas mutiladas, creyendo que ese dolor es noble, cuando en realidad no es más que sumisión disfrazada de virtud. Nietzsche lo vio con claridad. Solo en la soledad nace la creación. Solo en el aislamiento radical surge el pensamiento profundo. Solo en el vacío aparente de estar sin pareja puedes descubrir la verdad brutal de quién eres. Y aquí está lo más inquietante. Elegir la soledad es elegir no traicionar tu integridad. ¿Lo escuchas? Es la forma más radical de fidelidad a ti mismo. Y esa fidelidad tiene un precio que pocos están dispuestos a pagar. La incomodidad del silencio, el vértigo de la libertad. Déjame que te lo diga de una forma más cruda. Prefieres encadenarte a relaciones mediocres antes que soportar la compañía de tu propia voz. ¿Te das cuenta de lo que significa? Que temes más a ti que a la cárcel. Y por eso la mayoría jamás será libre. Porque la libertad no es un discurso, ni una bandera, ni una frase inspiradora en redes sociales. La libertad real empieza cuando decides no necesitar a nadie para ser tú. Y ese paso es tan aterrador que casi nadie lo da. Míralo desde otra perspectiva. ¿Qué es peor? ¿Vivir solo y en paz con tu verdad? ¿O vivir acompañado mientras vendes tu alma cada día? Aquí es donde surge la pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has callado tus pensamientos más profundos para no incomodar a tu pareja? ¿Cuántas veces has frenado tus sueños porque no encajaban en los planes del otro? Cada silencio de esos es una traición a tu esencia. Cada renuncia es un asesinato lento de tu integridad. Y lo sabes, aunque lo escondas. Lo sientes en las madrugadas en las que miras al techo y te preguntas si esta vida es realmente tuya. Ese vacío que sientes no es falta de amor, es falta de autenticidad. El amor impuesto es un disfraz que te mantiene dormido, pero tu subconsciente sigue gritando. Y ese grito es la señal de que aún queda algo vivo en ti, algo que no acepta las cadenas. Nietzsche no hablaba de soledad como sufrimiento, sino como privilegio. La soledad no es un agujero negro, es un taller secreto donde se forjan las almas fuertes. El que no sabe estar solo jamás podrá crear nada auténtico. Los grandes pensamientos no nacen en cenas románticas, nacen en noches de silencio absoluto. Las revoluciones interiores no se gestan en camas compartidas, sino en cuartos cerrados donde solo resuena tu respiración. La auténtica fidelidad no es hacia el otro, es hacia ti. Y aquí está el secreto que casi nadie tiene el valor de aceptar. La soltería elegida es un acto de rebelión, una ruptura con el rebaño, una declaración de guerra contra la cultura que quiere moldearte en un papel predeterminado. No es ausencia de amor, es exceso de autenticidad. No es carencia, es soberanía. Ahora te lanzo la pregunta que te va a perseguir después de apagar este vídeo. ¿Eres capaz de estar solo contigo mismo sin huir? ¿Eres capaz de abrazar el silencio hasta que revele lo que realmente eres? Si la respuesta es no, entonces nunca serás libre. Porque depender de la compañía para soportar la vida es la forma más sofisticada de esclavitud. Y lo más triste es que esa esclavitud tiene aplausos, validación social, likes y sonrisas hipócritas. Pero sigue siendo esclavitud. Así que pregúntate, de una vez por todas, ¿quieres vivir una vida diseñada para satisfacer expectativas ajenas? ¿O prefieres caminar en soledad
con la brutal honestidad de ser tú mismo. Porque en ese camino solitario, aunque tiemble, aunque duela, aunque asuste, está escondida la única forma de libertad que vale la pena. Y aquí es donde quiero que prestes más atención, porque lo que viene ahora no es un simple añadido, es una capa oculta de todo lo que te acabo de revelar. Si la soledad es poder, ¿qué ocurre con la dependencia emocional? Ese veneno silencioso que te roba la voz, la energía, la claridad mental. La mayoría ni siquiera la detecta, porque está tan normalizada que la confundimos con amor. Pero lo que llamas amor, muchas veces no es más que miedo disfrazado, una necesidad desesperada de que alguien valide tu existencia. Y esa necesidad es una trampa psicológica que convierte a millones en mendigos emocionales. Fíjate bien, un mendigo emocional no pide pan, pide atención, no pide agua, pide compañía, no pide libertad, pide cadenas bonitas. Y lo más perturbador es que cree que eso es amor. ¿Sabes cuál es la raíz de esa dependencia? El terror a enfrentarse a la propia mente. Porque en el silencio emergen preguntas que nadie quiere escuchar. ¿Realmente disfrutas de lo que eres o solo actúas para gustar? ¿Lo que sueñas es tuyo o fue implantado? ¿Qué pasaría si nadie estuviera observando tu vida? El vacío de esas respuestas es tan intenso que prefieren llenar el hueco con cualquier relación mediocre antes que soportarlo. Y aquí está lo brutal. Cuanto más miedo tengas a estar contigo, más fácil serás de manipular. Porque alguien que no soporta su soledad se convierte en un esclavo dispuesto a entregar su libertad a cambio de compañía. Ahora piensa en esto. ¿Qué significa autenticidad en un mundo donde casi todos fingen amor para no enfrentar el silencio? Significa que quien se atreve a elegir la soltería consciente se convierte en un exiliado, en un marginado a ojos de la mayoría. Y ese exilio no es un castigo, es un territorio sagrado. Es la frontera en la que dejas de vivir como copia y empiezas a existir como original. Los que viven encadenados a relaciones vacías jamás sabrán lo que es caminar sin permiso. Y aquí está la paradoja. Te señalarán, te llamarán raro, egoísta, incompleto, porque tu libertad les recuerda su prisión. Quiero que imagines un escenario, una persona que vive sola, que no necesita llenar cada hora con compañía, que no pide validación constante, que no teme la noche en silencio. Esa persona se convierte en algo insoportable para el rebaño, porque demuestra que la dependencia no es natural, sino aprendida. Y cuando alguien demuestra que se puede vivir sin esas cadenas, los que siguen encadenados sienten vergüenza de sí mismos. ¿Sabes qué hacen entonces? Atacan, ridiculizan, difaman. No porque tengas algo malo, sino porque tu libertad es un espejo que refleja su esclavitud. Y aquí entra la psicología más oscura. La sociedad no celebra al individuo autónomo, lo castiga. Prefieren que seas predecible, dócil, encajado en el molde. Por eso el soltero consciente se convierte en amenaza. No depende, no obedece, no mendiga cariño. Esa persona rompe el contrato invisible que sostiene a la mayoría. Y por eso Nietzsche admiraba al solitario, porque en su silencio está la semilla de la verdadera revolución. No es la revolución de las calles, es la revolución interior, la que te arranca de las expectativas podridas y te coloca frente a tu verdad. Ahora piensa en lo siguiente. ¿Qué ocurriría si toda tu energía, la que gastas en mantener relaciones que no deseas, la que gastas en soportar conversaciones vacías, la que gastas en fingir interés, se redirigiera hacia ti? El resultado sería aterrador para quienes viven en automático, porque significaría que podrías construir una vida a tu medida,
sin frenos. Una vida en la que cada decisión no está contaminada por el miedo a perder a alguien. Una vida en la que tu mente se convierte en tu aliado, no en tu carcelero. Esa es la fuerza que nace de la soledad elegida. Y no me malinterpretes, no te estoy diciendo que el amor sea inútil. Te estoy diciendo que el amor sin libertad no es amor, es servidumbre. Que el amor sin autenticidad no es vínculo, es cadena. El problema no es amar desde la necesidad, porque la necesidad mata la elección, y sin elección no hay libertad. ¿Lo ves ahora? El problema no es estar acompañado, el problema es estar acompañado por miedo a estar solo. Ese miedo es lo que convierte el amor en prisión. Así que aquí va la idea final de esta parte. La soledad no es solo fidelidad a ti mismo, es el filtro que separa lo auténtico de lo falso. Solo quien puede estar solo sabe realmente amar, porque no ama por necesidad, sino por elección. Todo lo demás es un pacto con el miedo. Y esa es la verdad que casi nadie quiere enfrentar, que tal vez tu relación más íntima no es con tu pareja, sino con tu miedo a quedarte contigo mismo. Y ahora quiero que imagines algo aún más inquietante. ¿Qué pasaría si descubres que toda la maquinaria cultural que glorifica el amor romántico no nació para hacerte feliz, sino para controlarte? Piénsalo bien. ¿Por qué crees que desde niño escuchas canciones, ves películas, lees cuentos, donde la recompensa máxima siempre es encontrar pareja? No es casualidad, es un diseño, un mecanismo que asegura que nunca te escapes del molde. Porque alguien que no sabe estar solo es mucho más fácil de domesticar. La cultura no quiere individuos libres, quiere sujetos previsibles, dóciles, que encajen en la cadena de producción y consumo. Y no hay mejor manera de lograrlo que hacerte creer que tu valor depende de otro. Detente un segundo y reflexiona. ¿Quién gana cuando tú piensas que estar soltero es un fracaso? Ganan las industrias que venden bodas, diamantes, viajes románticos, cenas para dos, seguros de vida familiares. Ganan las religiones que sostienen su poder sobre la base de matrimonios indisolubles. Ganan los sistemas que prefieren verte ocupado en dramas sentimentales antes que cuestionando el sentido de tu existencia. Y tú pierdes. Pierdes tiempo, pierdes energía, pierdes tu verdad más pura. ¿No es aterrador? Has vivido creyendo que buscabas amor, cuando en realidad estabas cumpliendo una programación invisible. Y aquí está lo perturbador. Aunque lo sepas, seguirás sintiendo la presión, porque no basta con entenderlo. Hay que tener el coraje de rebelarse. Y rebelarse contra esto no es gritar en las calles, es algo mucho más radical. Elegir la soledad cuando todos te dicen que debes huir de ella. Nietzsche lo entendió. La soledad es el laboratorio de la grandeza. Y ahora quiero llevarte más profundo, porque hasta aquí hemos hablado de independencia, de autenticidad, pero hay un nivel aún más inquietante, la creatividad. Observa a tu alrededor. ¿Quiénes son los que cambian el mundo? No son los que están atrapados en cenas familiares infinitas, ni en discusiones domésticas absurdas. Son los que aprendieron a convivir con el silencio, con el vacío, con noches interminables en las que su única compañía fue su propio pensamiento. La soledad es incómoda, sí, pero es fértil. De ella nace lo que jamás se crea en el ruido de la multitud. Te pongo un ejemplo brutal. Muchos de los grandes genios de la historia fueron incomprendidos precisamente porque eligieron apartarse del rebaño. No lo hicieron por arrogancia, lo hicieron porque sabían que solo en ese aislamiento podían escuchar lo que los demás ni siquiera percibían. La gente teme estar sola porque no soporta enfrentarse a sus demonios internos.
Ellos no solo los enfrentaron, los utilizaron como materia prima para crear. Esa es la diferencia entre quien sobrevive y quien deja huella. Y aquí entra otro ángulo que no te habías planteado. La soledad no es solo un espacio de creación, también es un espejo implacable. Te muestra sin adornos, sin excusas, sin máscaras. Por eso aterra, porque en el ruido puedes engañarte, puedes fingir que todo va bien, pero en el silencio tu mentira se desmorona. ¿Qué ocurre cuando ya no puedes culpar al otro, cuando no tienes a nadie a quien responsabilizar de tu vacío? Ahí aparece la verdad. El problema no era la falta de compañía, era la falta de autenticidad. Y lo más brutal es esto. Cuando por fin soportas esa visión, cuando dejas de huir y aprendes a mirarte de frente, ocurre algo casi milagroso. Te vuelves indestructible, porque ya no necesitas un espejo externo que valide tu existencia. Ya no temes que te abandonen, porque descubriste que lo peor que podía pasarte, estar solo, es en realidad tu mayor fuente de poder. Ese es el secreto que nadie quiere contarte, porque un ser humano que no teme la soledad es un ser humano imposible de manipular. Así que míralo de esta manera. Cada vez que te dicen que ya es hora de que encuentres a alguien, cada vez que te hacen sentir incompleto por no tener pareja, lo que en realidad están revelando es su propio miedo. Te hablan desde la prisión en la que viven. Y tu tarea no es convencerlos, tu tarea es no dejarte arrastrar. Porque al final la verdadera revolución no está en convencer al mundo, sino en atreverte a vivir de una manera que el mundo no puede comprender. Piensa en esto último. Cuando eliges la soledad como acto consciente, no estás renunciando al amor, estás renunciando a la esclavitud. Estás diciendo, prefiero enfrentar el vértigo de mi libertad antes que la comodidad de una cárcel disfrazada de romance. Y ahí, justo ahí, se abre la posibilidad más fascinante, la de existir por fin como tú mismo, sin cadenas, sin máscaras, sin guiones ajenos. Esa es la fidelidad radical que Nietzsche admiraba, la que no se negocia, la que no se compra, la que nadie puede arrebatarte. Y quizá ahora mismo estés sintiendo un vértigo extraño, como si todo lo que dabas por seguro se estuviera desmoronando. Ese vértigo es la señal de que tu mente acaba de abrir una grieta, y por esa grieta se cuela algo que la mayoría de personas nunca dejan entrar: la posibilidad de una vida que no dependa de nadie más. Y aquí es donde quiero llevarte al clímax de este viaje. Imagina por un instante que decides caminar sin el guión que la sociedad escribió para ti. Imagina que un día despiertas y dejas de pensar en quién te acompaña y empiezas a pensar en qué estás construyendo. Ese día ya no buscas llenar un vacío, porque has descubierto que el vacío nunca estuvo fuera, siempre estuvo dentro. Y lo más brutal es que cuando aprendes a llenarlo con tu autenticidad, cualquier amor que llegue después será un regalo, no una muleta. Mira qué giro. Lo que te habían vendido como el final feliz, en realidad era una trampa. El verdadero final feliz es comprender que no necesitas demostrar nada a nadie, que no debes correr detrás de un rol preestablecido, porque la felicidad no llega cuando te elige alguien, llega cuando te eliges a ti. Esa es la conclusión incómoda que la mayoría rechaza, porque prefieren el abrazo de una mentira compartida antes que la crudeza de una verdad en soledad. Pero tú ya no puedes volver atrás, porque una vez que ves la mentira, ya no puedes desverla. Y aquí quiero proponerte algo. Si has llegado hasta este punto del vídeo, significa que dentro de ti hay una parte que ya está cansada de cadenas, una parte que quiere romper el guión y empezar a escribir su propia historia.
No lo ignores, porque esa chispa que sientes ahora es el inicio de algo mucho más grande. Y me gustaría que dejes una huella aquí abajo, en los comentarios, escribiendo una frase que sea como un pacto contigo mismo. Soy dueño de mi soledad. Escríbelo y verás lo poderoso que se siente declarar tu libertad públicamente, aunque sea con una simple frase. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete ahora, porque este canal no está aquí para acariciarte el ego, sino para abrirte los ojos con verdades que incomodan, pero que liberan. Lo que viene después será aún más brutal, y créeme, no querrás perdértelo. Así que me despido de ti de una manera poco común, no con un adiós, sino con un silencio, porque lo verdaderamente valioso no está en mis palabras, sino en lo que ocurre en tu cabeza cuando las palabras se apagan. Y ahora, escucha ese silencio. Ese es el sonido de tu libertad llamando.